Bueno, esto ya habíamos visto algo en lo que era tiro vertical y caída libre, ¿sí? La diferencia entre masa y peso, ¿sí? Comúnmente nosotros nos confundimos con lo que es masa y peso. ¿Por qué? Porque las unidades que estamos usando no es realmente tan así. Por ejemplo, la masa, ¿sí? La masa es la cantidad de partículas que tiene un objeto, ¿sí? Esa cantidad de partículas, ¿sí?, que tienen todos los objetos, como por ejemplo esta persona, este perrito y este gatito, ¿sí?, y este cuadrado, ¿sí?, son atraídos hacia abajo, es por eso se genera la caída libre, ¿sí?, hacia el centro de la Tierra, ¿sí?, atraídos por quién, acuérdense que por la gravedad, ¿sí?, la gravedad atrae a todos los objetos hacia abajo, y eso es lo que genera el peso, ¿sí?, genera algo hacia abajo, por eso todas las cosas caen, y caen con un peso determinado, ¿sí?, y ese peso es una fuerza, porque es una fuerza, porque cuando cae, impacta con una fuerza, ¿sí?, y de acá sacamos la ecuación que peso, fuerza-peso es igual a la masa, la cantidad de partículas, ¿sí?, por la gravedad. ¿Por qué la cantidad de partículas? Pues no es la misma la cantidad de partículas que tiene esta persona, que este perrito, que este gatito o que este cuadrado, ¿sí? Depende de la cantidad de partículas, es el peso que se va a generar en ese cuerpo, ¿sí? Otra cosa importante, el peso, ¿sí?, puede ir variando, ¿sí? El peso puede variar, depende de la cantidad de masa. Lo que no va a variar, ¿sí?, lo que no va a variar, por ejemplo, si vamos a otro planeta, por ejemplo, ¿sí? Acá nosotros sabíamos, ¿sí?, que la gravedad, ¿sí?, acuérdense que la gravedad vale en la Tierra es 9,8 metros sobre segundo, ¿sí?, al cuadrado, ¿sí? La masa puede ir variando, ¿sí?, y la gravedad, en este caso en la Tierra no varía, pero sí puede variar en otro planeta. Entonces ahí lo que va a variar, ¿sí?, la masa no va a cambiar. Por ejemplo, si yo me voy a la Luna, la gravedad de la Luna va a ser mucho menor que en la Tierra, ¿sí? Mi masa no va a cambiar, pero sí va a cambiar el peso, ¿sí? A lo que igual esto después lo voy a explicar más adelante en lo que sería en un ejercicio. Pero lo que quiero que entiendan, ¿sí?, que la diferencia cuál es entre masa y peso, ¿sí? La masa es la cantidad de partículas que tiene un objeto, ¿sí?, y el peso es la fuerza que se genera gracias a quien a la gravedad, a que atrae a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra, ¿sí?, y atrae a quien a la cantidad de partículas, ¿sí?, y multiplicar esa cantidad de partículas por la gravedad, ¿sí?, y te va a dar la fuerza peso, ¿sí? Si yo tengo una masa de 50 kilogramos, por ejemplo, 50 kilogramos por 9,8 me va a dar la fuerza peso, ¿sí?, y como toda fuerza, ¿sí?, la fuerza se mide en Newton. Ahora entramos en lo que es diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es la representación de todas las fuerzas en un cuerpo. Por ejemplo, acá, en el caso 1, en una maceta, vamos a representar todas las fuerzas que se encuentran en la maceta, ¿sí? Agarramos la maceta y lo representamos en un cuadrado, ¿sí?, aislado de toda realidad. Ese cuadrado va a representar la maceta. Y vamos a marcar todas las fuerzas que están en la maceta, ¿sí? La primera fuerza que encontramos en todo cuerpo, ¿cuál es? Esa es la fuerza peso. Todo cuerpo tiene un peso, ¿sí?, porque tiene masa, ¿sí? Esa masa multiplicado por la gravedad, como lo vimos hace un ratito, te genera la fuerza de peso. Pero esta maceta, ¿sí?, está colocada en una mesa, y esa mesa está haciendo una fuerza, ¿sí?, para sostener esa maceta, ¿sí? Esa fuerza se la llama fuerza normal, ¿sí? Esta fuerza estaría en equilibrio. ¿Por qué estaría en equilibrio? ¿Sí? Porque la maceta no se está ni cayendo y la mesa lo está levantando, ¿sí? Entonces las fuerzas estarían equilibradas, estarían igual a cero. ¿Por qué? Porque contrarrestan, ¿sí? Vamos al caso número 2. El caso número 2, acá el muchacho está empujando un placar, ¿sí?, con una fuerza determinada, ¿sí? Está aplicando una fuerza. Agarramos el placar y lo ponemos en un cuadrado, ¿sí? Ese cuadrado va a representar ese placar y vamos a representar todas las fuerzas que están en ese placar. La primera fuerza que aparece, obviamente, es la fuerza peso, ¿sí?, que tiene ese placar, ¿sí?, desde el centro hacia abajo, y obviamente está apoyado en el suelo, ¿sí? Entonces el suelo está haciendo una fuerza, ¿sí?, que es la normal, ¿sí? Acuérdense que la normal es la reacción de la superficie, ¿sí?, perpendicular, ¿sí? Entonces está sosteniendo ese placar, o sea, ese placar no se está cayendo ni levantando, entonces las fuerzas que están acá en el eje Y, ¿sí?, son cero. Pero el muchacho está aplicando una fuerza, ¿sí? Entonces en el eje horizontal estaríamos marcando la fuerza esa que está aplicando el muchacho, ¿sí? Vamos al caso número 3. El caso número 3, acá hay una soga por medio, ya es una soga, acuérdense que entramos a lo que es la fuerza tensión. Entonces, pero primero marcamos en el eje Y, marcamos la fuerza peso, ¿sí?, que tiene el auto, ¿sí? Acuérdense de un cuerpo libre, ese sería el cuadrado sería el auto. Después marcamos la reacción a la superficie, o sea, me imagino ese auto está apoyado en el suelo o en el asfalto, ¿sí? La reacción a la superficie sería la normal, ¿sí?, que la normal en este caso,
como en todos estos casos, como no se está cayendo ni levantando los objetos, ni el auto, ni el placar, ni la mesa, ni la maceta, ¿sí? Es igual a 0, o sea, la normal es igual al peso, son iguales. Por eso restarse te da 0. Y marcamos, ¿sí? Hacia un costado, ¿sí? Donde está tirando el muchacho, la soga, la T, ¿sí? La T, la fuerza tensión. Y por último, ¿sí? Acá en el caso 4, ¿sí? Hay dos muchachos que están tirando de una soga, ¿sí? Si están tirando una soga, entramos a lo que es la fuerza tensión, ¿sí? Que es por donde se traslada una fuerza, ¿sí? De un lado marcamos la fuerza tensión 1, del otro lado marcamos la fuerza tensión 2, ¿sí? Donde está tirando, ¿sí? Por eso distinguí distintos colores. Y obviamente acá, como no se está cayendo esa soga, ¿sí? Este cuadrado representa a la soga, por eso está en color verde, ¿sí? Estamos marcando toda la fuerza que está en la soga. La fuerza peso, ¿sí? Hacia abajo, y la fuerza normal hacia arriba, ¿sí? En este caso, como no está apoyado de esa soga, ¿sí? En el suelo sí no habría normal, ¿sí? Porque acuérdense que la normal es la reacción de la superficie, así que lo único que se marcaría sería la fuerza tensión, la tensión 1 y la tensión 2, ¿sí? Bueno, si vamos a hacer los cálculos, por ejemplo en el caso 1, que era el caso de la maceta, ¿sí? Acuérdense que hicimos el diagrama de cuerpo libre, marcamos la fuerza peso y la normal, ¿sí? Que es la fuerza que está haciendo la superficie, o sea en ese caso la maceta, ¿sí? Acuérdense que esto lo hacemos en el diagrama de cuerpo libre, marcamos el eje Y y el eje X, ¿sí? Las fuerzas que están en el eje Y y las fuerzas que están en el eje X. Acá en este caso, solamente ahí están las fuerzas que se encuentran en el eje Y. ¿Por qué? Pues está la fuerza peso, que es hacia abajo, y la fuerza Y, la fuerza normal, que es hacia arriba, ¿sí? En el eje horizontal, o sea, nadie está empujando la maceta hacia un costado, ¿sí? La maceta no se está moviendo para el otro costado, así que en el eje Y no hay ninguna fuerza. Entonces solamente vamos a marcar las fuerzas en Y. ¿Y por qué puse acá normal menos fuerza peso? Porque, acuérdense, esto tiene que ver con matemáticas, los ejes cartesianos, la parte de arriba positiva, la parte de abajo negativa. Marcamos la normal, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? Va a estar en el eje acá, en la parte de arriba, va a ser positivo, y la fuerza peso en la parte de abajo, ¿sí? Entonces ahí estaría restando. Y obviamente te va a dar 0, ¿por qué? Porque la maceta no se está cayendo ni levantando, ¿sí? Entonces, a esto se llama que las fuerzas están equilibradas, ¿sí? Equilibradas se llaman porque no están en movimiento, ¿sí? Entonces, tanto la fuerza normal como la fuerza peso son iguales. A esto se llama equilibrio de fuerzas. Vamos al punto número 2, que era el muchacho que está empujando el placar. Habíamos hecho el diagrama cuerpo libre, que este diagrama cuerpo libre representaba el placar, toda la fuerza, habíamos marcado la fuerza peso, la fuerza normal. Obviamente, como no se está cayendo ni levantando el placar, hacemos la misma cuenta, ¿sí? Marcamos la normal arriba, positiva, y la fuerza peso abajo, negativo, ¿sí? Hacemos una resta, como son iguales, ¿sí? Porque no se está cayendo ni levantando, te va a dar 0 la cuenta en el eje Y, ¿sí? Lo que no te va a dar 0 va a ser la cuenta, ¿sí? La suma de fuerzas, ¿sí? En el eje horizontal. Porque por acuérdense, el muchacho está empujando el placar, entonces va a haber una fuerza, ¿sí? Entonces si hay una fuerza, acuérdense, va a haber un movimiento. Y ese movimiento tiene que ver con la fuerza, ¿sí? Menos 0, del otro lado no va a haber nada, ¿sí? Es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Acuérdense que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces la fuerza es en X, en el eje X te va a quedar fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Esa va a ser la ecuación para el punto número 2. En el eje X te va a quedar esta ecuación y en el eje Y te va a quedar esta ecuación que obviamente como está equilibrado, no se está cayendo ni levantando, te va a dar 0. Acá no te va a dar 0 porque estás aplicando una fuerza, entonces te va a dar el resultado de esa fuerza, ¿sí? Junto con la masa del placar y la aceleración que está teniendo ese placar, ¿sí? Vamos al punto número 3, ¿sí? Acuérdense que el muchacho estaba tirando de la soga, ¿sí? Estaba tirando del auto, ¿sí? Bien, primero representamos lo que es en el eje Y, ¿sí? Esto ya lo sabemos, lo de la normal y la fuerza peso, ¿sí? Si te apoyas en el suelo hay fuerza normal y obviamente va a ser una fuerza peso. Bueno, lo representamos acá en el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? En el eje Y la normal va a ser positiva, el peso ya sabemos va a ser negativo, se restan y obviamente si no se está cayendo ni levantando te va a dar 0. Vamos a las fuerzas en X. Las fuerzas en X, ¿sí? Vemos que hay una sola que es la tensión, ¿sí? La fuerza tensión. Y entonces ponemos tensión como positivo, menos 0, que no va a haber nada del otro lado, del lado contrario, ¿sí? Y es igual a masa por aceleración. ¿Por qué masa por aceleración? Porque va a haber un movimiento, ¿sí? Entonces la ecuación que me va a quedar para calcular, me va a quedar tensión es igual a masa por aceleración, ¿sí? Depende del ejercicio, la incógnita va a cambiar, puede ser la tensión, la masa o la aceleración que se esté pidiendo en el ejercicio.
Y en el último ejercicio, el ejercicio 4, ¿sí? Eran dos muchachos que estaban tirando una soga, ¿sí? Hacemos lo mismo, te hagan el cuerpo libre, ¿sí? Marcamos todas las fuerzas que se encuentran en esa soga, ¿sí? Lo que es la fuerza de peso va a tener la soga, ¿sí? Y la normal, la fuerza del normal, no había normal porque acá yo lo puse erróneamente, pero no hay normal porque la normal era la reacción de la superficie y la soga no estaba apoyada en la superficie, ¿sí? Ellos están tironeando esa soga. Entonces, bueno, hacemos la sumatoria de fuerzas. Acá me tendría que dar, esto ya es nulo, sería 0, ¿sí? Porque se anulan las fuerzas. Vamos a la sumatoria de fuerza en X, ¿sí? Tenemos una tensión de un lado y la otra tensión del otro lado, ¿sí? Una va a ser positiva y otra va a ser negativa, ¿sí? Esto depende del sentido hacia dónde va el movimiento. Depende cuál es negativo y cuál es positivo, ¿sí? En este caso yo puse que la tensión 1 va a ser positivo y la tensión 2 va a ser negativo, ¿sí? ¿Por qué restando? Porque uno está tirando en sentido contrario al otro, ¿sí? Si los dos tirarían en el mismo sentido, se sumarían, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Y obviamente es igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque va a haber un movimiento. Y ahí te quedaría la ecuación de las fuerzas en X.